Buenas tardes, soy Diego Armando Tirado Zuna del segundo B de Electrónica y vamos a empezar nuestra práctica de medición de circuitos en serie, en paralelo y mixtos con el multímetro analógico. Para empezar a medir nuestro circuito, la resistencia de nuestro circuito, primero que nada, como nuestro multímetro es analógico, tenemos que ver si está calibrado o no para las resistencias. Para esto ponemos nuestra escala en la resistencia que dice de un kilo, y lo que vamos a pasar a hacer es juntar las puntas de nuestro multímetro y tiene que estar tiene que dar en cero. Esto nos da como significado que está calibrado. Si no llega a dar, no se tiene que ni pasar ni que no llegue. Tiene que estar justo en cero para las resistencias que serían para los ohms. Le movemos aquí a esta palanquita. Muchos lo traen aquí en esta parte, pero en este caso esta la trae aquí. Ahora pasamos a juntar las puntas y vemos que llega al 1. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a moverle a nuestra palanquita y vemos aquí que ya se pasó. Entonces lo que vamos a hacer es darle un poquito para atrás hasta que nosotros veamos que se quede justamente en el 0. Y ahora lo volvemos a calibrar y vemos que ya llega al 0 y eso significa que ya está calibrado. Aquí ya tenemos lo que es nuestro multímetro ya calibrado, nuestro protoboard con nuestro circuito en serie y nuestros cálculos. Aquí nos indica que la primera resistencia tiene un valor de 1 kilo ohm. Entonces pasamos a poner nuestro multímetro en escala de resistencia por kilo ohm y vamos a medir lo que es la primera resistencia. Entonces pasamos y aquí nos dice que la primera resistencia tiene un valor de 1.2 kilo ohms. Esto es porque en el multímetro analógico las medidas no son muy exactas como lo es en el digital. Entonces acá tenemos lo que es la resistencia número 2, que tiene un valor de 1.8 kilo ohms. Entonces vamos a pasar con la resistencia número 2 y nos da un valor de 2.2 kilo ohms. Un poquito más de lo que sale en nuestros cálculos, pero que no afecta en nada. Pasamos al tercero, que tiene un valor de 27 kilo ohms, a la tercera resistencia, que vamos a pasar a comprobar si está bien. Y aguanta y nos da un poquito más adelante de lo que es la medida de 25 kilo ohms. Así que es un aproximado de lo que es el valor real. Y acá en nuestra resistencia número 4 dice que es un valor de 22 kilo ohms. Aquí ya pasamos a medirlo y nos da como resultado 22 kilo ohms. Ahí se ve que está un poquito más adelante de la medida de 20 kilo ohms. Así que no exacto, pero varía. La resistencia número 5 tiene como valor 34 kilo ohms, que será la última. 39 kilo ohms, perdón. Aquí pasamos. Nos da como resultado
un poquito, ahí se desalcanza a mirar un poquito, para acercarle más, que está justamente atrasito de la raya de 40 kilo ohms, así que es prácticamente, se puede decir que exacto en el multímetro analógico. Una vez medida cada una de las resistencias individualmente, vamos a pasar a medir lo que es la resistencia total, que tiene un valor de 90.8 kilo ohms. Así que pasamos a nuestro protoboard y vamos a empezar a medir lo que es la resistencia total. Pasamos y aquí nos indica que está un poquito más atrás de nuestra referencia, que es el 100, el número, la marca más aproximada de los 90. No, aquí no sale marcado lo que es los 90 kilo ohms, así que tomamos como referencia el 100, y entre más aproximado esté del 100, pues más efectividad tendrá, más exactitud. Así que así se mide la resistencia total en el multímetro. Ahora, ya que medimos nuestra resistencia de nuestro circuito en serie, vamos a pasar a medir el voltaje de este mismo circuito. Como vemos, ahora tenemos que cambiar nuestra referencia en el multímetro. Antes la teníamos aquí para medir los ohms. Ahora lo pasamos a la corriente directa, y al igual como lo calibramos en ohms, también lo tenemos que calibrar en los volts para medir el voltaje. Aquí es diferente, ya no tenemos que unir las puntas, nada más no las unimos y nos vamos a ayudar de esta perillita. Como podemos ver nosotros, aquí nuestra referencia van a ser estos ceros. Nosotros aquí ya lo tenemos calibrado, pero si en el caso de que no estuviera calibrado, nada más con la ayuda de un desarmador, lo colocamos en la perillita y lo movemos. Conforme lo vamos moviendo, va avanzando la aguja. Con esta la vamos a poner nos va a ayudar a ponerla en 0 para ya poder medir nuestro voltaje. Como vemos aquí, ya tenemos nosotros en 0 y ya podemos empezar a medir. Ahora vamos a empezar a medir nuestros voltajes del circuito en serie. Ya teniendo calibrado con voltaje nuestro multímetro, lo ponemos en la escala de 2.5, ya que nuestra resistencia número 1 es de 0.099. Es importante tomar en cuenta la polaridad, ya que si no lo hacemos correctamente, no nos va a medir el multímetro. Vemos aquí que la aguja apenas se mueve, ya que es un voltaje muy pequeño. Vemos cómo está en el pasadito del 0. En nuestro segundo voltaje de la resistencia 2 es de 0.1783, por lo que tendría que ser un poco mayor que la anterior. Y vemos cómo ya la aguja se movió un poco más del 0, se alejó un poquito más. Ahora nuestra resistencia número 3 sería de 2.6 volts, por lo que superaría el 2.5. Entonces lo movemos al 10, igual respetando la polaridad, lo medimos y vemos cómo tomando la escala del 10 no se acerca ya avanzó más que las anteriores, sin embargo no se acerca al 2. Así que vamos a regresarlo a la escala de 2.5 y vamos a volver a medir, y vemos cómo ya pasa del número 2 de
de la escala del número 2 que tenemos aquí. Y ahora el voltaje de la resistencia número 4 es de 2.18 volts. Por ende sería menos que el anterior. Igual la medimos y vemos cómo está pasando muy leve el número 2 por muy poquito, que sería un aproximado a los 2.18 volts que medimos en nuestros cálculos. Ahora la resistencia número 5, el voltaje es de 3.8 y ya aquí lo medimos y vemos cómo está entre el 2 y el 4, que sería en el 3, cerca del 3, de 3 volts. Aquí los multímetros analógicos, al no ser tan exactos como los digitales, puede que exista variaciones entre estos. Por eso no tenemos una mayor exactitud. Ahora el voltaje total, vamos a medirlo, que tendría que estar cerca de tendría que aproximarse a los 9 volts, que es nuestra pila. Aquí lo tenemos en la escala de 10 volts. Y ya pasamos a medirlo el proto. Vemos cómo está cerca de entre la mitad del 8 y el 10, que sería el 9. Entonces sí se aproxima a los 9 volts que corresponde a nuestra pila. Ahora vamos a medir nuestra intensidad del circuito en serie. Y para esto, ya que nuestros cálculos nos dio un resultado de 0.099 miliamperes, aquí buscamos los amperes que están aquí, los miliamperes. Ya lo ponemos en la escala más baja, que sería el 0.5. Por lo que aquí nuestro número 10 sería nuestro 0.5. Así que el 8 sería 0.4, el 6 0.3, el 4 0.2 y el 2 0.1 miliamperes. Sería nuestra referencia. Ahora ya pasamos a medirlo. Como nuestro circuito es en serie, pues conectamos todo nuestro multímetro en serie. Y ahora a la hora de medirlo, vemos que está en la escala del 2, que sería 0.1 miliamperes, que se aproxima a nuestro resultado en los cálculos, que son de 0.099 miliamperes. Ya que hayamos hecho el circuito en serie, vamos a pasar con el circuito en paralelo, que acá lo tenemos. Lo primero que vamos a hacer será medir cada una de las resistencias del circuito. Empezaremos con la resistencia número 1, que tiene un valor de 12 kilo ohms. Así que el multímetro lo ponemos en la escala de 1 kilo ohm. Y vamos a pasar a medir lo que es la primera resistencia. Lo ponemos en un lado del protobado donde no tenga que no esté junto con las otras resistencias, si no nos daría. Así que así lo tenemos. Entonces vamos a medir lo que es la primera resistencia. Aquí tenemos el multímetro, nos tiene que indicar un aproximado de los 12 kilo ohms, que es el valor de la resistencia. Y ahí nos indica que es un poquito más adelantado del 10, así que es un aproximado a nuestro valor calculado. Lo volvemos a conectar y vamos a pasar con la segunda resistencia, que tiene un valor de 5.6 kilo ohms. Así que sacamos lo que es una pata de la resistencia número 2 y vamos a pasar a medirla. Y aquí nos indica que tiene un valor de 12
de 5 punto, de 5.1, de 5.2 kilo ohms, que se acerca a la medida calculada con el código de colores. Así que y si hacemos lo mismo, lo volvemos a poner en su lugar y procederemos con el tercer resistencia, que tiene un valor de 33 kilo ohms. Hacemos el mismo procedimiento, sacamos una pata de la resistencia, y medimos. Y aquí nos indica que está un poquito más adelantado de la marca de 30 kilo ohms, que es un aproximado de nuestro valor. Ahí se puede notar cómo la aguja se va poniendo cerca de la marca de 30 kilo ohms. Así que es una medición correcta, no, ya que el multímetro analógico no nos da las medidas exactas como lo hace el digital. Pasaremos con la resistencia número 4, que dice que tiene un valor de 2.2 kilo ohms. Hacemos lo mismo que hicimos con las otras resistencias, sacamos una pata de la resistencia y la medimos. Y aquí nos dice que tiene un valor de 2.6 kilo ohms, que es una medida un poquito más elevada de lo que sale en nuestros apuntes, pero como venimos diciendo, no es una medida exacta lo que da en nuestro multímetro, como lo hace los multímetros digitales. Una vez que hemos medido cada una de las resistencias individualmente, vamos a pasar a medir lo que es la resistencia total, que como aquí en nuestros apuntes tenemos 1.36 kilo ohms. Así que pasaremos a medir a nuestro protoboard si nos da 1.36. Así que ponemos aquí, medimos y nos da un aproximado justamente del número 2, un poquito menos de los 2 kilo ohms, que es una medida aproximada. Una medida aproximada, ya que no nos da los números exactos esos tipos de multímetros. Así que es una medición correcta. Ahora vamos a medir nuestro voltaje, que como es nuestro circuito en paralelo, el voltaje siempre va a ser el mismo, que sería los 9 volts, que es lo que mide nuestra pila, la capacidad de nuestra pila. Así que en la resistencia que nosotros midamos, cualquiera de las 4 nos deberá dar 9 volts. Aquí, como vemos, ya lo tengo yo en la escala de 10 volts de corriente directa, por lo que pasaremos a medirlo. Y vemos cómo ahí se encuentra la aguja pasadito del número 8, que sería 8.2 más o menos. Y vemos cómo se acerca al 9, a los 9 volts. Medimos en la segunda resistencia y vemos igual que se mantiene en los 8.2 volts. Pasamos en la tercera resistencia y se mantiene igual en los 8.2 volts. Y ya en la última resistencia se mantiene igual la aguja en los 8.2 volts. Y ya con esto
tenemos medido nuestro voltaje en nuestro circuito en paralelo. Ahora, ya que medimos nuestro voltaje del circuito en paralelo, vamos a medir las intensidades de cada una de las resistencias y la intensidad total. Como podemos ver, nuestra intensidad número 1 es de 0.75 mA, por lo que colocamos nuestra escala en 10 mA, ya que 0.75 mA es mayor a 0.5 mA. Para medir la intensidad tenemos que abrir nuestro circuito entre la resistencia que queramos medir. Aquí vamos a medir la intensidad de la resistencia 1, por esto abrimos la 1 y la vamos a medir con la 2. Pasamos a medirla. Y ya vemos que está antes de llegar al 1, que sería 1 mA, antes de llegar a 1 mA. Con esto comprobamos que se acerca a los 0.75, que son que es el resultado que nos salió en los cálculos. Ahora nuestra intensidad 2 es de 1.6 mA. Aquí en nuestro circuito tenemos abierta nuestra intensidad 2, que la vamos a medir con nuestra intensidad 3. Pasamos a medirla, dejamos la misma escala, ya que todavía no pasa de los 10 mA, y vemos como ahí nuestra medición pasa del 1 y se encuentra, como podemos ver, hay entre el 1 y el 2 hay rayitas que equivalen a 1.2, 1.4, 1.6 y 1.8. Y la aguja de nuestro multímetro se encuentra en la medida de 1.6 mA. Ahora mediremos la intensidad número 3, que sería de 0.27 mA, por lo que moveremos nuestra escala de 10 a 0.5. Ahora, como podemos ver, el 10 ya no va a equivaler a 10, sino va a equivaler a 0.5. Entonces el 2 sería 0.1, el 4 sería 0.2, el 6 sería 0.3, el 8 sería 0.4 y, como habíamos dicho, el 10 sería 0.5 mA. Aquí ya tenemos abierta nuestra tercera resistencia, que la vamos a medir con la cuarta. Pasamos a medirla. Pasamos a medirla y vemos cómo está entre el 4 y el 5, que sería entre 0.2, y el 6 sería 0.3. Entonces podemos estimar que se acerca al 0.27 mA, que sería lo que obtuvimos en nuestros cálculos. Ahora ya vamos con la intensidad número 4, que sería de 4.09 mA, por lo que movemos nuestra escala a los 10. Y aquí lo tenemos abierto, lo vamos a medir. Y vemos cómo la aguja se acerca al 4, que sería un aproximado a lo que tenemos en nuestros cálculos, a los 4 mA. Una vez que ya hayamos medido lo que es las intensidades individualmente, vamos a pasar a medir lo que es la intensidad total, que tiene un valor de 6.66 miliamperes. Aquí lo que hicimos es conectar la pila y el multímetro en serie para poder medir lo que es la intensidad total. Así que ponemos nuestro multímetro en la escala de 10 miliamperes y vamos a proceder a medir lo que es la intensidad total. Lo vemos aquí y pasamos a medir, y ahí se ve ligeramente que está llegando al número 6, que no es una medida
que es una medida aproximada de lo que es nuestra intensidad total, ya que el resultado en esos multímetros varía y no es totalmente exacto el resultado que nos da. Una vez terminado de medir el circuito en paralelo, vamos a pasar con el circuito mixto. Lo primero que debemos hacer en el circuito mixto es medir lo que son las resistencias. Para empezar a medir lo que son las resistencias, vamos a empezar con la resistencia número 1, que tiene un valor de 1.2 kilo ohms. Para medirlo con mayor facilidad, vamos a tratar de poner cada una de las resistencias en el protoboard para no complicarnos en estar midiendo así cada una de las patas ahí. Vamos a tener una mayor facilidad de medirlas. Así que tenemos nuestro multímetro en escala de 1 kilo ohm y nos indica que esa resistencia tiene un valor de 1.2, así que pasamos a medirla. Nos dice que hay un valor de 1.4 kilo ohms, que es una medida bien, ya que a veces varía el resultado de esta. Vamos a poner la resistencia número 2. Vamos a pasar a medirlo. Y nos indica que esta tiene un valor de 3.3 kilo ohms. Así que vamos a pasar a medir esta resistencia. Y nos da como valor un poquito menos de lo que son los 4 kilo ohms, que es una medida aproximada de lo que es nuestra resistencia número 2. Pasaremos con la resistencia número 3. La ponemos en el protoboard. Y nos indica que esta tiene un valor de 6.8 kilo ohms. Vamos a pasar a medir esta resistencia. Y nos indica que es un aproximado, está justo en la línea de lo que son los 7 kilo ohms. Se puede observar ahí en la imagen. Es una medida aproximada y está bien nuestra medida de nuestra resistencia número 3. Hacemos lo mismo con la resistencia número 4. Le insertamos. Y nos dice que esta tiene un valor de 10 kilo ohms. Así que se tiene que quedar en la pura línea de los 10. Y exactamente ahí se puede ver que queda justamente en la línea de los 10 kilo ohms que nos da en nuestros apuntes. La retiramos y pasamos a la resistencia, a la penúltima resistencia, la número 5, que tiene un valor de 22 kilo ohms. Pasamos a insertar nuestra resistencia. Vamos a ver si nos da los 22 kilo ohms que tenemos en nuestros apuntes. Y ahí nos indica que está ligeramente más adelante de la marca de los 20 kilo ohms. Como se puede ver en la imagen, está ligeramente más adelante, por casi nada. Así que esa medición está correcta
y los apuntes también. Pasamos a la última resistencia para dejar de medir lo que son el valor de estas. Y nos indica que la última tiene un valor de 47 kilo ohms. Vamos a pasar a medir. Nos indica que está ligeramente antes de los 50 kilo ohms. Es un aproximado del valor de esta resistencia, que está ligeramente atrás de los 50 kilo ohms. Así que esta medición también es correcta, ya que no es una medición exacta lo que nos da los multímetros analógicos. Ahora, ya que medimos individualmente las resistencias, vamos a pasar a armamos el circuito y vamos a medir la resistencia total, que nuestros cálculos nos dio 10.76 kilo ohms. Ahora pasamos a medirla igual en la misma escala que lo teníamos. La medimos y vemos cómo está la aguja antes de llegar al 20. Está entre el 10 y el 20, pero está muy cerca del 20, por lo que podemos estimar que nuestros cálculos y la medición del multímetro analógico se acercan, así que está en un aproximado la medición con el multímetro y nuestros cálculos. Una vez medida la resistencia total y la individual de nuestro circuito mixto, vamos a proceder a medir lo que es el voltaje individual y total. Aquí nos dice que nuestro voltaje número 1 tiene como valor 0.99 volts. Así que ponemos nuestro multímetro en la escala de 2.5 y vamos a agarrar como referencia el 250, lo vamos a tomar como si fuera el 2.5. Así que pasaremos a medir la primera resistencia. Y ahí sale que está un poco atrás del 100, pero el 100 aquí lo tomaríamos como si fuera un volt. Está un poquito, ligeramente atrás de lo que sería un volt. Así que esta medición sería aproximadamente correcta, no exacta, ya que como veníamos diciendo en el video, no nos da los resultados exactos este tipo de multímetros. Así que el voltaje número 3 tiene, y el voltaje número 2 tiene como resultado 2.73 volts. Aquí, como ya es mayor, movemos nuestro multímetro a la escala de 10 y vamos a proceder a medirlo. Aquí, esta es nuestra resistencia número 2. Y nos sale que está aproximado en la escala del 2.6, 2.4 volts, que es un aproximado a nuestro resultado de nuestros apuntes. Así que vamos a pasar con el voltaje número 3, que tiene como resultado 5.27 volts. Aquí pasamos con el 3, con el voltaje, con la resistencia número 3, y nos sale que tiene un valor de ligeramente más arriba de los 4 volts. No sale exacto, pero se ve un aproximado, ya que no nos da el resultado exacto de nuestros apuntes. Así que pasaremos con la resistencia número 4, que tiene un valor de 0.55 volts. Aquí vamos a pasar con la resistencia número 4
Pero primero vamos a mover nuestro multímetro a la escala de 2.5. Aquí ya lo tenemos en la escala de 2.5. Y vamos a pasar a medirlo. De ahí se puede ver ligeramente que está un aproximado en el 0.25 volts, que nos falta casi nada para llegar a los 0.5 a los 0.55 volts, que es lo que tenemos en nuestros apuntes del voltaje. Ahora vamos a pasar a medir lo que es el voltaje número 5, que tiene un valor de 1.21 volts. Tenemos nuestro multímetro en 2.5 volts, que es la escala que utilizaremos para medirlo. Aquí se salió nuestra pila. La conectamos ya. Y vamos a pasar a medir lo que es nuestro voltaje número 5. Ya tenemos nuestro multímetro. Vamos a pasar a medirlo. Y nos da un valor, pues, un poco menos de los datos que nos debió dar 1.21 volts. Nos da un pelín abajo de los 0.50 volts. Así que vamos a pasar con la resistencia número 6, que tiene un valor de 2.58 volts. Así que, ya que es un poquito después de los 1.50, vamos a cambiar al rango de 10 volts. Así que procedemos a medirlo y nos da como resultado un pelín abajo de los 2 volts. Es un aproximado, se aproxima un poco a lo que viene siendo nuestros apuntes, que nos dio 2.58 volts. Así que por último vamos a medir lo que es el voltaje total, que nos debe dar un total de 9 volts, que es la capacidad de nuestra batería. Así que pasamos al voltaje total y nos da justamente un poquito atrás de lo que serían los 9 volts. Ahí se ve en la imagen. La aguja indica poco, casi nada atrás de lo que serían los 9 volts. Así terminamos el voltaje. Ahora, ya para finalizar nuestro circuito en mixto, vamos a medir las intensidades, que serían 3. La intensidad total, que es igual a 0.83 miliamperes. La intensidad 1, que es de 0.775 miliamperes. Y la intensidad 2, que es igual a 0.055 miliamperes. La intensidad total pasa por la resistencia número 1 y número 2. Como podemos ver, aquí ya tenemos abierta la resistencia número 2 para poder medirla y comprobar que por aquí pasa la intensidad total. La intensidad número 1 pasa por la resistencia número 3 y la intensidad número 2 pasa por la resistencia número 4, 5 y 6. Entonces aquí nuestro multímetro tenemos que lo colocamos en escala de 10 miliamperes, ya que vamos a medir 0.83 miliamperes. A lo que pasamos a medirla, aquí se salió la pila. Ya pasamos y la volvemos a acomodar en donde va. Ya midiendo, vemos que la intensidad no llega al 1 miliampere, se queda antes de esta, por lo que podemos comprobar que
que nuestra medición es aproximada al 0.83. Ahora volvemos a meter en el circuito a esta resistencia y sacamos a la resistencia número 1, ya sacamos a la 2, ahora sacamos a la 1, igualmente para comprobar que sí nos den la resistencia correcta. Lo medimos e igual se acerca al 1 miliamper, por lo que podemos comprobar que sí está aproximada nuestra medición con nuestros cálculos. Ahora vamos a medir la intensidad 1, que es la que pasa por la resistencia número 3. Aquí, como vemos, ya tenemos abierta la resistencia número 3. Vamos a medirlo. Lo medimos e igual se acerca al 1 miliamper, que es un aproximado a nuestra medición que nos dio 0.775 miliamperes. Ahora, ya para finalizar, mediremos la intensidad número 2, que es igual en nuestros cálculos a 0.055 miliamperes, por lo que aquí movemos nuestra escala a 0.5, lo que tomaríamos como escala de la segunda hilera, que llega hasta el 50, nada más que aquí la tomaremos como 0.5. Aquí tenemos abierto nuestro circuito entre la resistencia 5 y la 6. Entre estas mediríamos y vemos cómo se aproxima el 0.1. Está entre el 0.6 y entre el 0.06 y 0.07 miliamperes, por lo que podemos observar que se encuentra en un aproximado hacia nuestros cálculos. Y así es como finalizamos nuestra medición de intensidades del circuito mixto. Pudimos observar en nuestra práctica, al comparar los dos multímetros, el multímetro analógico es un poco menos efectivo que el multímetro digital. Las mediciones con el multímetro digital estuvieron un poco más aproximadas a lo que en realidad nos salían los cálculos. Y en el multímetro analógico, en algunas se aproximó y en otras pues se alejaba un poco a lo que nosotros teníamos calculado. Esto se debe ya que los multímetros analógicos no son tan exactos y también depende mucho de qué tipo de multímetro analógico tengas, porque si tienes uno muy económico como los que venden en cualquier electrónica, pues vas a tener un poco más de variaciones que si tienes uno más profesional.